Vamos a meternos de lleno en este análisis. Hoy tenemos sobre la mesa un documento histórico verdaderamente fascinante. Vamos a desglosar cómo las poblaciones indígenas en Honduras se unieron para resistir la colonización española. Y ojo, porque esto no es la típica historia de conquista que solemos escuchar, es una lección magistral sobre estrategia militar y defensa organizada que, francamente, merece muchísimo la pena conocer. Pero claro, para entender de verdad la magnitud de todo esto, tenemos que ir al origen, al detonante principal. Hablamos de una explotación brutal. Las políticas agresivas y la esclavitud forzada impuestas por los españoles fueron básicamente la chispa que encendió la mecha. Empujaron a los grupos indígenas a decir hasta aquí y a organizar un frente común. Era pura supervivencia, una reacción directa para defender su tierra y a su gente frente a un sistema que buscaba someterlos por completo. Así que, para estructurar un poco este desglose, vamos a seguir este recorrido. Primero veremos el origen de la resistencia, luego pasaremos por Trujillo y el Valle del Aguán, la rebelión en la zona oriental, el occidente, centro y Lempira, el río Ulúa y Valle Sula, para terminar con el legado y algunas notas históricas clave. Punto número 1. El origen de la resistencia. Si miramos el mapa, queda clarísimo que esta resistencia no fue, para nada, una escaramuza aislada. ¿Qué va? Fue una defensa generalizada de la territorialidad, un despliegue enorme dividido en 4 regiones muy distintas. Es como un rompecabezas gigante donde cada zona tenía sus propios líderes y, por supuesto, sus propias dinámicas de combate. Pasamos al punto 2, Trujillo y el Valle del Aguán. Y aquí es donde la cosa se pone tensa, porque presenciamos un choque directo, un cara a cara entre líderes muy concretos. Por un lado tenemos a las fuerzas del famosísimo conquistador español Hernán Cortés. Y en el otro bando, plantando cara, están los líderes de la resistencia local, los caciques de Chapaguá y Papayeca, conocidos como Pizacura y Mazatl. El registro histórico nos cuenta que el desenlace aquí fue durísimo y muy rápido. Cortés ordenó ejecutar al cacique Mazatl. Claro, esta demostración de extrema brutalidad, de fuerza implacable, tuvo un efecto demoledor. Literalmente obligó a Pizacora-Cotzil a tomar la dificilísima decisión de rendirse, porque se enfrentaban a una maquinaria militar totalmente abrumadora. No había otra salida. Ahora, hay un detalle en los márgenes de los documentos que es una auténtica joya histórica. Resulta que las expediciones hacia Trujillo dependieron muchísimo de un indígena llamado Yumbe. Y la historia de este hombre tiene tela. Había sido capturado años atrás por la mismísima tripulación de Cristóbal Colón. Después, los españoles lo utilizaron como intérprete estratégico. Es increíble comprobar cómo algo tan básico como el dominio del idioma, la comunicación, fue una herramienta absolutamente crucial para el avance militar. Nos movemos al punto 3. La rebelión en la zona oriental. Imaginemos la escena en el Valle de Silca, en Olancho. Esta zona fue invadida por Diego López de Salcedo, pero vamos, que no le pusieron una alfombra roja, ni muchísimo menos. Aquí surgió una figura indomable, el cacique Benito. Este líder dio un paso al frente y organizó un levantamiento armado verdaderamente feroz contra las fuerzas invasoras. Aunque, por desgracia, la historia no termina bien para él, los textos de la época describen un final brutal, muy sombrío. Según los documentos, el cacique Benito fue capturado y, en fin, lanzado a una jauría de perros que lo mató. Es un dato espeluznante, sí, pero refleja a la perfección las tácticas de terror puro y duro que se utilizaban en aquel entonces para intentar apagar estas rebeliones de raíz. Vamos con el apartado 4, Occidente, Centro y Lempira. Entramos en la zona que probablemente vio más acción de todas. Hubo una llegada masiva, una auténtica avalancha de expediciones españolas con pesos pesados como Hernández de Chávez, Francisco Montejo, Alonso de Cáceres y Pedro de Alvarado. Pero claro, a grandes invasiones, grandes resistencias. Aquí se organizó el mayor levantamiento indígena documentado de todo el territorio, liderado por nombres legendarios como el cacique Lempira, Entepica y Copán Galel. Y atención a este dato porque es para enmarcarlo. Las propias crónicas españolas, sí, sus propios documentos, admiten que tardaron la friolera de 6 meses en sofocar esto. 6 meses de combates continuos, agotadores, para poder someter la rebelión y asesinar al Lempira. Medio año ininterrumpido de lucha. Esto nos da una idea clarísima del altísimo nivel de organización militar que tenían los indígenas en esta región. No fue pan comido ni mucho menos. Nos acercamos al final del recorrido con el punto 5, Río Ulúa y Valle Sula. En este valle, Pedro de Alvarado se topó de bruces con los grupos liderados por el gran cacique Cicumba. Durante décadas, incluso siglos, parecía que ya sabíamos cómo acababa esta historia, se daba por hecho. Pero, un momento, ¿qué dicen realmente los registros históricos más exhaustivos sobre el desenlace de este conflicto?
Pues aquí la historia da un giro tremendo. La versión tradicional siempre nos había contado que Alvarado llegó y, sencillamente, asesinó a Cincumba en 1536. Fin de la historia. Pero resulta que no. Los estudios históricos recientes han destapado algo completamente diferente. Un escenario que involucra, atención a esto, negociación política y un acuerdo de paz. Así es, las nuevas investigaciones demuestran que, después de muchísimo tiempo peleando, ambos bandos se sentaron y llegaron a un acuerdo bastante complejo. Sorprendentemente, a Cincumba se le reconocieron sus derechos políticos y económicos. A cambio, él se encargaría de recaudar una parte de los impuestos, los tributos de los pueblos, para entregarlos a Alvarado. Es interesantísimo ver cómo la resistencia no fue solo combate armado, también implicó compromisos estratégicos y pura diplomacia política, un verdadero cambio de paradigma. Por último, cerramos con el punto 6, legado y notas históricas. Hay algo fundamental que no podemos pasar por alto para entender todo este contexto. Los españoles no solo estaban en guerra contra los indígenas. A principios del siglo XVI, los gobernadores de México, Cuba y Panamá estaban enzarzados en una pelea de poder brutal entre ellos mismos. Todos querían su trozo del pastel hondureño. Así que podemos imaginar el panorama: tensión extrema y conflictos abiertos por absolutamente todos los frentes. Y claro, con semejante nivel de inestabilidad, con rebeliones por un lado y peleas internas por otro, la corona española tuvo que mover ficha. Se vieron obligados a destinar una barbaridad de recursos para construir gigantescas estructuras defensivas a lo largo de toda la costa del Caribe. ¿Era eso o perder el control? Entre estas construcciones destacan la fortaleza de Santa Bárbara, allí en Trujillo, y la imponente fortaleza de San Fernando de Omoa. Y digo imponente porque esta última se convirtió en la segunda fortaleza más grande de toda América Latina. Una auténtica locura arquitectónica que se quedó ahí, plantada, como un testigo de piedra de lo increíblemente turbulenta que fue toda aquella época. Llegados a este punto, tras recorrer estas 4 zonas de resistencia, nos queda una reflexión inevitable. Porque, descubrir que en realidad hubo complejas negociaciones políticas como la de Cincumba, en lugar de esa típica historia de derrota absoluta, nos cambia por completo el esquema mental, ¿verdad? Nos hace pensar, ¿qué otras verdades llenas de matices, qué otros tratados increíbles seguirán escondidos en los rincones de los archivos históricos, esperando salir a la luz? En fin, ha sido un verdadero placer desglosar todo este material hoy. Nos vemos en el próximo análisis.